O que, por ejemplo, un funcionario, muchos, como hay muchos en la administración pública, que ganan sueldos de cerca de 150, 160 mil pesos al mes, puedan decidir ahorrar hasta el 10% de su sueldo para cuando los corran. Eso está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, pero de que el Estado o el gobierno les ponga otro 10% con recursos que son nuestros, eso es lo que no se vale, y que los cobre 2 veces como Fox. Estas 3 cosas que acabo de mencionar nos cuestan al año a los contribuyentes mexicanos 25,000 millones de pesos. Entonces, este gasto absurdo ha impedido que se le den recursos a Pemex, pero también ha impedido que se le den recursos a Pemex el gasto que ha tenido que hacer el gobierno para rescatar las privatizaciones fracasadas. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Le quitan a Pemex todos los ingresos y no le dan. Se malgasta una parte, y porque otra parte de los ingresos petroleros han servido para pagar rescate. Si dudan de esto, por ejemplo, si checamos y revisamos los presupuestos de ingresos de la Federación año con año, nos damos cuenta que, por ejemplo, en los últimos 8 años se le han destinado al IPAB, al rescate bancario, 280,000 millones de pesos tan solo para pagar intereses. Mientras que la inversión que se ha hecho en Pemex en estos 8 años apenas es de 160,000 millones de pesos. Quiere decir que se han ido 120,000 millones de pesos más a pagar el rescate bancario. Bueno, esos 120,000 millones de pesos son el equivalente a 3 refinerías. Quiere decir que con esas 3 refinerías no estaríamos importando gasolina en este momento. Entonces, no tenemos un problema petrolero. Tenemos un problema fiscal y presupuestario. Porque, resumiendo, mientras que Pemex paga de impuestos el equivalente al 80% de sus ingresos, Bimbo paga de impuestos el equivalente al 2% de sus ingresos. Pues esto es imposible. Esto, ¿cuál ha sido el resultado de esta política? Como ya les dije, que importemos gasolina, que importemos petroquímicos, que importemos gas. Pero algo más importante, que malgastemos esa renta petrolera. Porque si además apenas te cuesta $4, entre 4 y 6 dólares sacar un barril de petróleo de la tierra y lo venden más de 110, la renta petrolera pues es como de 106 dólares. Esta renta petrolera la hemos malgastado, la hemos despilfarrado. Que además de este despilfarro, pues es el crimen a las futuras generaciones. Porque esto me lo estoy acabando y no le estoy reintegrando al país la inversión en petróleo para que las futuras generaciones de mexicanos tengan una riqueza con la que vivimos. Esto, este absurdo tratamiento, que en el fondo es para proteger a estas grandes empresas, les voy a dar otro dato. Ustedes pues seguramente habrán oído el asunto de las pensiones del ISSSTE. Bueno, la ley del ISSSTE, o cuando promovieron la ley del ISSSTE, dijeron que el ISSSTE estaba quebrado, que ya no tenía para pagar pensiones. El auditor superior de la Federación, en esa cuenta pública que les refiero,
señala que lo que se dejó de recaudar con Fox, es decir, entre 2001 y 2006, por la existencia de estos paraísos fiscales, fue equivalente al 80% de las pensiones pagadas en el país. Entonces, eso quiere decir que el ISSSTE no estaba en quiebra, que las pensiones no estaban en quiebra, que lo que no hay es voluntad para cobrarles a estos señores. Es el mismo problema ahorita con esto es lo que no ha permitido que se reinvierta en ductos, en petroquímica, en refinerías. Pero además de este crimen, además, un señor, no sé si lo conozcan, Calvito Orejón, que ahora escribe libros. Pinche viejo. Pelón. Como presidente. Mierda. No se chifla. Partió a Pemex. ¿Qué quiere decir? Que Pemex, que antes era una sola empresa, con el afán de privatizar ciertas áreas de la petroquímica, la dividió en 4 empresas. Creó 4 empresas rimbombantemente llamadas subsidiarias y estableció algo, ahorita lo explico, algo que técnicamente se conoce como política de precios de transferencia, que acabó de darle traste a la industria. ¿Y por qué? Porque dentro de estas 4 empresas que creó una llamada Pemex Exploración y Producción, que es la empresa que se encarga de sacar el petróleo de la tierra. Creó otra que se llamaba Pemex Refinación, otra llamada Pemex Gas Petroquímico. Y resulta que Pemex Extracción y Producción le vende el petróleo que saca a Pemex Refinación y a Pemex Petroquímica a precio internacional. ¿Cuál fue el resultado? Que México dejara de producir petroquímicos, dejara de producir gas y que refinar la gasolina le sale carísimo. ¿Por qué? Porque el insumo, que en realidad cuesta $4 sacar de la tierra, se lo venden en más de 110. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en la época de los 80 México exportaba petroquímicos. Dentro de los petroquímicos hay uno muy importante que se llama amoníaco, que es insumo, el principal insumo para la elaboración de fertilizantes. Es cierto, Que también todo esto provocó la tenemos quiebra. capacidad exportadora. Pues ahora nuestros agricultores tienen que traer el fertilizante de lugares tan lejanos como Ucrania o como Estados Unidos. El fertilizante actualmente representa entre el 35 y el 40% del costo de producción de maíz y lo importamos. El fertilizante en estos momentos es el principal causante del incremento de los precios de los alimentos. Entonces esto le ha quitado competitividad a la industria, y al perder competitividad el país ha perdido la capacidad de crecer, de generar empleos, y ha generado que alquilamos los energéticos más costosos. Esta absurda política de precios de transferencia. México, como les dije anteriormente, es el sexto productor de petróleo en el mundo. Producimos más petróleo que Venezuela. Y nada más que en Venezuela la gasolina cuesta 50 centavos de peso. Sí, pero aquí no tenemos un chavo. En Ecuador, que es el 30º productor de petróleo del mundo, un litro de gasolina vale como 5 pesos.
Porque esta política de precios de transferencia golpeó a la competitividad de las empresas y le golpeó el bolsillo, o le ha golpeado el bolsillo a todas las gentes. Y así es prácticamente como se ha destruido y se ha desaprovechado la industria energética, en especial, pero no porque no exista, sino porque el tratamiento fiscal y presupuestario ha provocado esta crisis absurda en el sector energético. Es decir, tenemos un problema fiscal, presupuestario y de organización de la industria, no de iniciativas privadas, no. Y a eso le añadimos que durante los últimos años, como lo dije anteriormente, hemos tenido excedentes petroleros históricos. Pero ¿qué ha pasado? Como lo dije anteriormente, imagínense que en el año 2000, bueno, para hacerlo todavía más contundente, en la época de Juárez, en un país convulsionado por la guerra, el presupuesto de todo el país del gasto era de 130 millones de pesos. Cedillo se lo dejó a Fox en 1.2 billones de pesos. Fíjense cuánto tiempo pasó para llegar de 130 millones de pesos a 1.2 billones. Bueno, Fox se lo dejó al Espurio en 2.2 billones de pesos. En 6 años el presupuesto de este país creció en más de 1 billón de pesos. El gasto corriente, es decir, el que se compone de servicios personales, gastos de operación, guaruras, teléfonos, medias vacas de carne, todo esto, pasó de 700 mil millones de pesos a 1.5 billones. Y en cambio, el gasto en inversión pública solamente se incrementó en menos de 40 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que se invirtió, se generó un gasto corriente de casi 40 pesos. Esto no lo puede tener un país que tiene tantos rezagos en infraestructura. Pero hace unos meses empezamos a oír por parte del gobierno espurio que teníamos un problema, que se nos estaba acabando el petróleo. Pero a los pocos días también oímos que no nos preocupara, porque teníamos un tesorito en el mar. No más que para sacar este tesorito necesitábamos asociarnos con empresas privadas, porque nosotros no teníamos la tecnología y ellos sí, y la tecnología no la vendían. Ese es el discurso. En un planteamiento tan absurdo como si ustedes construyen su casa y se les ocurre hacerla de 5 pisos, y para construir los últimos 2 pisos necesitan una grúa, y el de la grúa les dice: pues yo sí te ayudo, pero dame la mitad de tu casa. Es tan absurdo el planteamiento original que hicieron. Cuando empezamos a oír eso, especialistas, técnicos, empiezan a decir: no, están equivocados. Todavía hay petróleo en aguas no profundas, y en el territorio nacional todavía hay petróleo. Entonces tenemos que ir primero a sacar este petróleo y luego al de agua profunda. Porque además, perforar en aguas profundas es 10 veces más costoso y 10 veces más riesgoso.
y además la tecnología se puede comprar hasta en internet. Cuando empieza a salir eso, se empieza a decir eso, el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, el hijo de don Jesús Reyes Heroles, saca un diagnóstico de Pemex. Y en ese diagnóstico concluye que Pemex tiene dos problemas. Uno es la elevada carga fiscal, y el otro es que tiene que ir a las aguas. Eso es lo que se resume el diagnóstico. Sí, para eso lo pusieron ahí. Pues resulta que a la semana Calderón envía una propuesta al Senado en donde son 5 modificaciones a ley en las que, ¿qué creen? 1, no le baja la carga fiscal al país. Y 2, se olvida de las aguas profundas y propone una reforma en la que permite, o en la que se permitiría, la inversión privada en la exploración, transporte, refinación, toda la cadena de valor, todo el mercado petrolero. Yo me pregunto, supongamos que el problema verdadero, o vamos a suponer que el problema fuera las aguas profundas. ¿Qué relación tiene las aguas profundas con que Shell opere una refinería en el país? No tiene ninguna relación. ¿Sí? La propuesta de Calderón es tan mala que no sirve ni para el propio diagnóstico que hicieron. Pero ¿qué más? ¿Qué más de este problema? Bueno, esta propuesta la adorna con otra serie de cosas que realmente no vienen al caso y que son mentiras. Nos dice en su propuesta, primero nos dice, la propuesta no es privatizadora, porque no se va a vender ningún tornillo de Pemex. No, pues claro que no. Si ustedes fuesen inversionistas y yo les dijera, oiga, les vendo la refinería de Salamanca, dicen, ¿para qué la quiero? Pues una bola de fierros viejos. Yo lo que quiero es que me vengas a dejar poner una refinería y que yo lo vea. ¿Ya vieron cómo se puede privatizar sin vender tornillos? Sí. Cuando se vendió Telmex, que se vendió porque no era negocio, resulta que luego esta empresa del hombre más rico del mundo, cuando se vendió Telmex, Carlos Slim no quería la bola de computadores viejos, quería el mercado de la telefonía. Es precisamente lo que está ofreciendo la iniciativa del gobierno, el mercado petrolero, en la renta petrolera y la posibilidad de convertir en esta renta petrolera, darle plusvalía. Es tan corto de visión Calderón que en lugar de pensar en exportar gasolina, quiere seguir siendo un monoexportador de petróleo. Cuando los ingenieros petroquímicos dicen que la petroquímica es el queso de la leche. Es decir, si vendemos leche, pues sacamos una utilidad, pero si vendemos queso, sacamos 3 veces más. Esto es lo que pasa con el petróleo y con la petroquímica. Y como les digo, adorna esta propuesta otro
comercial que están pasando es que dice, para que los mexicanos no sientan que se quedaron sin petróleo, les vamos a vender unos bonos ciudadanos. Porquería. Y pasan anuncios en los que dicen que estos bonos ciudadanos es como si tuviéramos un cachito de Pemex. Incluso en algunos comerciales yo he visto que dicen que vamos a ser dueños del petróleo. ¿Qué es un bono ciudadano? Y también nos dijo que iban a costar 100 pesos y que los íbamos a poder comprar en la tienda de esquina. Luego espérate, luego Walter dijo, ay, esa es una buena idea. Hasta ahora logró. Bueno, te tengo una mala noticia. Que los que tengan estos bonos van a ser dueños de nada. ¿Por qué? Porque este bono es un instrumento similar a un cheque o a un pagaré del banco. Ustedes a lo mejor tienen dinero guardado en el banco, en un pagaré, y no son dueños del banco, ¿no? Les pagan algunos intereses. Me da la mierda. Que son muy pocos en la actualidad, pero pagan. No, me da la mierda. O en el CETE. Yo les preguntaría, ¿cuánto aquí alguien ha visto un CETE? Ya no les pregunto si han tenido un CETE, porque nadie ha tenido un CETE. Esos son los famosos bonos ciudadanos. ¿Y por qué lo digo? No porque sea un terrorismo, porque la ley, si uno revisa el artículo 42 de la ley orgánica que están proponiendo, ahí se dice que estos bonos no generarán derechos patrimoniales o corporativos. Quiere decir que no somos dueños de nada. Pero además no dice que van a costar 100 pesos. Dice que será la Secretaría de Hacienda, no la mía, la del gordo Carlos, la que determinará formas, tiempos, plazos, quién puede tener estos bonos, quién no. A eso lo dice. Y resulta, que a lo mejor algunos de ustedes se habrán enterado, que el día 28 de marzo llegó a nuestras manos un correo electrónico que le interceptamos a los banqueros, y se los interceptamos, dirigido de altos funcionarios de Santander al resto de otros banqueros, Yo les llevo hace 3 años. en donde 10 días antes de entregar la reforma al Senado, los banqueros ya sabían de la existencia de estos bonos. El correo textualmente decía que se habían enterado de la existencia de unos bonos tipo Colombia, en la propuesta que estaba en el orden.